Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo una vez más, un tiempo más, ¿verdad? De poder estudiar la palabra de el Señor. Me complace mucho eh, estar junto a ti leyendo la Biblia, poder aprender más de ella y de cada una de las cosas que pues esta tiene para nosotros, ¿verdad? Que son muchas las cosas que podemos aprender de la palabra del Señor. Estamos leyendo el libro de Santiago capítulo 1. Yo creo que ya sí, hoy finalizamos con este capítulo, después de todas estas semanas pasadas de estar leyendo, escudriñando, aprendiendo, ¿verdad? Entonces, sí, ya hoy terminamos con este capítulo. De verdad espero que hayas aprendido muchísimo todas estas semanas en las que hemos estudiado el libro de Santiago. Para los que no me conocen, yo soy Sandy Almanza y es un placer compartir contigo, llegar hasta tu vida por este medio que el Señor pues me permite. Gracias a Dios le doy por esa oportunidad de poder llegar a tu vida y poder llevar su mensaje, ¿sí? Su palabra. Primeramente quisiera poner este tiempo en las manos del Señor para que nos ayude, que nos dé ese conocimiento, que nos dé entendimiento, porque sin la ayuda de su Santo Espíritu, ¿verdad? No podemos entender su palabra. Cierra tus ojitos allí si puedes y dispón tu corazón, dispón tu mente a este tiempo. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad, Señor, que me das de poder compartir tu palabra con esta persona, Señor, que se encuentra aquí reunida conmigo, Señora, para aprender, para meditar en tu palabra, Señor. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Padre, queremos colocar este tiempo en tus manos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que te lleves toda confusión, Señor. Que te lleves, Señor, toda palabra que no provenga de ti, Señor. Todo lo que conocimiento que no provenga de ti, Señor, llévatelo en el nombre de Jesús, Señor. Quita toda confusión y malentendido de nuestra mente, Señor. Que nuestra mente hoy esté libre para entender tu palabra, Señor. Y no solamente para entenderla, sino para vivirla, Padre amado. Danos la sabiduría para aplicarla, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe por medio de tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, la Biblia fue inspirada por ti, Señor. Fue inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, Señor, para instruirnos en justicia, Señor, a fin de estar listos, preparados para esas buenas obras que tú tienes para nosotros, Señor. Y en esta hora, Señor, aquí estamos reunidos para que tú nos enseñes, para que tú nos instruyas en tu palabra, Señor, para todas esas cosas que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. Todos esos planes y esos propósitos, Señor, que tienes para nosotros. En tus manos, Señor, estamos y permítenos aprender de tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Realmente el tema de hoy me gustó muchísimo. Por si te interesa, voy a estar utilizando la NTV. ¿Sí? Entonces dice así. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. O sea, lo primero que dice es, si afirma ser religioso, ¿cierto? Quiero que podamos pensar o meditar en esta expresión que dice, si afirma ser religioso. Entonces estaba investigando un poquito esta expresión que aquí la Biblia nos está diciendo en el original griego para este caso. ¿Sí? El Antiguo Testamento está en hebreo, traducido en el hebreo, o sea, viene traducido del hebreo, y el Nuevo Testamento en el griego. Sí, hago ese paréntesis por si no lo sabías, para que lo sepas. Sí, entonces Santiago es del Nuevo Testamento, entonces viene del griego. Entonces, estaba investigando un poquito
de esta expresión que dice, si afirmas, ¿cierto? Que eres religioso. ¿Qué quería decir o qué nos quería decir esta expresión? Si consideras, ¿cierto? Y era bien interesante porque esta expresión estaba relacionado está relacionado con la conducta que nosotros debemos tener, ¿cierto? El ser religioso, el ser creyentes, el ser hijos de Dios, está relacionado con cómo nosotros nos comportamos con los que están a nuestro alrededor. Si los que están a nuestro alrededor nos ven como unas personas o nos consideran como unas personas religiosas, creyentes, hijos de Dios, ¿cierto? Que tenemos una buena conducta, ¿sí? Entonces, y me gusta porque hace un énfasis en lo que nosotros debemos enfocarnos, en la conducta que nosotros debemos enfocarnos para ser religiosos, para ser creyentes, para ser hijos de Dios. Y dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, ¿verdad? Te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Sí, entonces lo primero o lo que hace énfasis aquí la palabra, lo que nos está enseñando es que para nosotros ser verdaderos creyentes, para nosotros demostrar ser verdaderos creyentes, debemos controlar nuestra lengua. Esta lengua, este pequeñito instrumento, como lo llama también casualmente Santiago capítulo 3, ¿verdad? Que habla más detalladamente acerca de la lengua, del control de la lengua. Y dice, controla tu lengua. ¿Y qué es eso de controlar tu lengua? Es gobernarla, ¿sí? Es no dejar que ésta te controle, sino tú gobernar a ella, ¿sí? La Biblia habla acerca de el poder de la lengua. En Proverbios tú vas a poder encontrar muchos pasajes que hablan acerca del poder de la lengua, que dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿sí? Y que nosotros pues vamos a comer del fruto que salga de nuestra boca, ya sea vida o ya sea muerte. Entonces es por eso que el Señor nos insta muchísimo a cuando nosotros llegamos a sus pies a tener cuidado con lo que hablamos, ¿sí? A no apartarnos de hablar mal, porque es que hay un poder en la lengua, hay un poder en lo que hablamos. La Biblia dice que todo fue creado por Dios por medio de lo que Él habló, de esa palabra que Él habló, y se materializó lo que Él habló. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere decir que por medio de la boca también tenemos ese poder para crear. Por medio de nuestras palabras podemos crear, ya sean cosas buenas o cosas malas. Por eso es que el Señor nos dice, hey, ten cuidado con lo que hablas, no hables mal, habla bien, habla bendición, porque es que es muy importante para nosotros entenderlo, que tenemos un poder en nuestra boca, que tenemos un poder en nuestra palabra, y que el Señor nos está diciendo, ponte pilas, controla tu lengua, ¿sí? Si quieres ser un verdadero creyente, si quieres ser un verdadero hijo de Dios, controla tu lengua. Entonces también habla en el capítulo 3 de Santiago, te voy a decir unas características que habla este libro, este pasaje de la lengua, y dice que la lengua sirve para dar grandes discursos, ¿verdad? Con ella podemos, mejor dicho, tener una parla. Nosotros podemos tener una buena parla con alguien, hacer un buen discurso, y podemos, mejor dicho, quedar bien por medio de nuestras palabras, ¿sí? Y dice que también la lengua es una llama de fuego capaz de incendiar. Es así. La lengua, tu lengua es capaz de provocar pleitos, de provocar cualquier cantidad de cosas que dañen, ¿verdad? Una relación, que dañen un ambiente, que dañen lo que sea. Sí, entonces tu lengua es una llama de fuego capaz de incendiar, de provocar problemas.
La lengua es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, imagínate. Imagínate esta cuestión, la lengua es un mundo entero de maldad. O sea, la lengua es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Es que es fuerte lo que dice Santiago acerca de la lengua. Y dice que la lengua alaba a Dios y maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. ¿Sí? Entonces es muy interesante todas las cuestiones que hay alrededor de la lengua, de nuestra lengua. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener entendimiento, hay que tener la conciencia de que este tema es importante y de que debemos tener ese cuidado que el Señor nos permite, nos pide que tengamos, ¿verdad? Dice también de que el ser humano puede domar toda clase de animales, pero no puede domar su lengua, ¿cierto? Entonces el ser humano, dice, el ser humano puede domar cualquier animal, ¿cierto? Puede domar cualquier animal, pero no puede domar su lengua. Entonces aquí yo veo algo que es muy interesante y es la incapacidad del ser humano de poder controlar su lengua, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar al que sí tiene el poder para ayudarnos a controlar nuestra lengua. Sí, ya vemos acá de que nosotros no podemos por nuestros propios esfuerzos controlar nuestra lengua, pero entonces tenemos, o eso nos obliga más bien, esto nos obliga a buscar de Dios para que podamos controlar nuestra lengua. Porque la Biblia nos está diciendo controla tu lengua, pero no, en nuestra naturaleza no tenemos ese poder o esa capacidad para controlar la lengua, pero sí la podemos encontrar en el Señor, sí la podemos encontrar en su presencia, ¿sí? Entonces, es como eso, ¿sí? De buscar cada día esa ayuda del Señor para que pues nos dé ese poder para poder controlarla, ¿cierto? Entonces, el 27 habla acerca, o continúa diciendo algo, y dice que la religión pura y verdadera, ya hace una mención de lo que significa ser verdaderamente religiosos o creyentes. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Sí? Entonces dice, habla acerca de cuál es esa religión pura y verdadera, ¿cierto? ¿Cuál es esa religión pura y verdadera? Porque vemos muchas religiones, ¿verdad? Muchos, no, que esta es la verdadera religión, la católica, la protestante, evangélica, ¿verdad? Muchos. Pero aquí puntualmente nos está diciendo cuál es la verdadera. Y dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre es ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. O sea, habla de dos cosas importantes. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de estas dos. Quiero empezar por la primera. Ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Yo meditaba un poquito en esta parte y yo decía, ok, el Señor me pide que yo me preocupe por las necesidades de otros, ¿cierto? ¿Y qué implicaciones hay en esto? O sea, ¿qué va a requerir para que eso se cumpla, para que yo lo pueda cumplir? ¿Verdad? Entonces yo decía, bueno, que yo tenga para suplir mis necesidades y también las de otros, ¿cierto? O sea, que yo en ese ámbito, que yo esté bien económicamente hablando para poder cubrir mis necesidades y las de los demás. Porque seamos sinceros, cuando nosotros tenemos una situación de carencia, de pobreza, es muy difícil que pensemos en suplir las necesidades de los demás antes que la nuestra. Vamos a estar enfocados, ¿verdad?, en buscar suplir mis necesidades, en buscar el pan de cada día, ¿cierto?, para mí, para mi familia, y muy difícilmente vamos a poder pensar o preocuparnos
¿verdad? En esa necesidad que tiene aquella persona que, pues no tiene tampoco los recursos igual que yo. Entonces aquí es muy importante porque la Biblia nos está diciendo, hey, yo quiero, prácticamente palabras más, palabras menos, es que yo quiero que tú estés bien para que, bien económicamente hablando, bien teniendo un buen trabajo, si es que el Señor te ha llamado a tener un buen trabajo, a ser trabajador, a ser dependiente de una empresa, o si de pronto Dios te ha llamado a tener tu propio negocio, a emprender, ¿verdad? Yo quiero que en cualquiera de estos campos, tanto si eres trabajador como eh, empleador, tú tengas o te vaya bien. O sea, a mí me conviene, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo el Señor, a mí me conviene, o yo quiero que a ti te vaya bien en ese trabajo que tú tengas. ¿Por qué? Porque si a ti te va bien, yo quiero que que no solamente suplas esas necesidades con ese trabajo, con esa actividad productiva, con esa obra de tus manos, no solamente quiero que sea beneficioso para ti, sino que también sea beneficioso para aquellas personas que no tienen esa posibilidad, ¿verdad? De pronto de suplirla por X o por Y motivos, ¿verdad? Entonces es una cuestión de pronto de entender o de matar, porque pienso que este tema se ha malinterpretado, ¿verdad? De que Dios nos quiere pobre. Y sí, de pronto también está mucho en este tiempo, ¿verdad? Como le llaman el Evangelio de la Prosperidad, de que solamente se habla de cosas económicas y de no la parte que es sustancial de la salvación, ¿verdad? De enfocarnos en esas cosas de la salvación en Cristo, ¿cierto? Que se enfoca solamente en esa parte de prosperidad económica y no prosperidad en todas las áreas, como lo dice, nos lo enseña la palabra, que debe haber, ¿verdad? Que haya una prosperidad en todo. Dice, amado, yo quiero que tú prosperes en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Entonces es una cuestión de equilibrio, de que haya prosperidad espiritual, material, física, en todos los aspectos, en tu alma, en tu mente, sí, que haya un equilibrio en todas las partes. Entonces es como matar también esa idea que la Biblia o que también nos han enseñado o que hemos escuchado, ¿verdad? Que Dios nos quiere pobre, eso no es verdad, ¿sí? Porque si nosotros estamos pobres económicamente hablando, no vamos a poder bendecir a otras personas como quisiéramos, con libertad, porque vamos a estar preocupados por nuestra necesidad, porque que tengo que pagar esto, que tengo que hacer esto, que tengo que la comida de mañana, que esto y lo otro. Entonces vamos a estar enfocados en eso y no en ayudar a los demás, porque eso es lo que el Señor nos dice, ¿cierto? Porque dice, la religión pura es aquella que te ocupas, ¿verdad? Que te preocupas, no solamente por ti, sino también por los que tienen necesidades y que por X o por Y motivo no pueden, ¿cierto? Que los ayudes en sus problemas, que les supla sus necesidades. ¿Sí? Entonces es una cuestión de entender, Dios quiere que yo tenga un buen trabajo, Dios quiere que yo tenga una buena empresa, Dios quiere que yo tenga unas finanzas saludables, porque si yo estoy bien, voy a poder bendecir a otras personas. ¿Sí? Entonces es como lo que quiero que te quede claro, ¿verdad? Que pues también el Señor me mencionaba cuando meditaba en esta palabra de desmentir de que Dios nos quiere pobre de espíritu. Es diferente a pobre materialmente, ¿sí? Son dos términos diferentes. Pobre de espíritu, que la Biblia sí lo dice, ¿verdad? Que es mejor ser pobre de espíritu, bienaventurado el que es pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir eso, o pobre de espíritu? Es una persona que entiende la necesidad que tiene de Dios. Una persona que no es autosuficiente, es una persona que no está separada de Dios, sino que
hey, yo necesito a Dios, yo necesito depender de Dios, yo necesito constantemente depender de Dios, de su presencia, de buscarlo todos los días. O sea, es una persona pobre de espíritu porque entiende la necesidad que tiene de Dios, ¿sí? Y eso es lo que la Biblia habla, una persona pobre de espíritu, ¿sí? Pero eso es otro tema. Sí, entonces aquí la cuestión es que el Señor nos llama a que tengamos un buen trabajo, porque la Biblia dice en Efesios 4:28 que el que robe, no robe más, dice. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos un buen trabajo, que tenga un buen trabajo digno, para que tenga para sus necesidades y para que dé para el que no tiene. Sí, entonces es allí en la Biblia nos está diciendo que el Señor quiere que yo tenga un buen trabajo, que no es tan mal querer tener un buen trabajo, que no es tan mal querer avanzar en nuestras metas, en nuestros sueños, no está mal, ¿sí? Pero en ese avance que también se pueda avanzar el reino, se pueda avanzar la obra de Dios, que no solamente estemos enfocados en avanzar nosotros, sino que también ahí mismo, ahí agarradito de nosotros, esté avanzando también el reino, estemos avanzando también en las cosas del reino, en seguir siendo generosos, que entre más el Señor nos bendiga, seguir siendo generosos, seguir ayudando a los demás, no dejar de lado eso cuando el Señor comience a bendecir nuestras vidas. Sí, es como eso. Entonces también dice, no dejar que el mundo te corrompa, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? La Biblia dice en Juan 17, ¿verdad? 16, de que nosotros no somos de este mundo, ¿cierto? Pero vivimos en este mundo caído, vivimos en este mundo lleno de violencia y de todo lo demás, pero no somos parte de este mundo, no somos, porque Cristo nos vino a quitarnos de las manos de este mundo, del que gobierna este mundo, de Satanás. Entonces no somos parte de este mundo, pero vivimos en este mundo lastimosamente. ¿Verdad? Entonces el Señor nos dice acá, no permitas que el mundo te corrompa, no permitas que donde estás viviendo ahora, tu residencia temporal, te corrompa, no lo permitas. O sea, mantente firme. Es una cuestión de el Señor decir, mantente firme, aunque estés en un mundo contaminado. Y vamos a aterrizar la idea. Por ejemplo, estamos en un lugar, en un trabajo, hasta cuando estamos hablando del trabajo ahora, estamos en un trabajo en donde las personas, donde los compañeros llegan tarde, por poner un ejemplo, llegan tarde a sus trabajos pero salen temprano. Entonces, la Biblia dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos, que no sigamos la corriente de este mundo, sino que renovemos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, si nuestros compañeros llegan tarde y salen temprano y se la pasan haciendo todo menos trabajando, el Señor nos dice en ese caso puntual, no te corrompas, no permitas, mantente firme. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no hagas lo mismo que ellos. Si ellos llegan tarde y se van temprano, tú no tienes por qué seguir esa misma corriente. Tú no tienes por qué copiar esa misma conducta. No. Mantente firmes. El Señor nos dice que nosotros debemos esforzarnos en nuestros trabajos, que nosotros debemos modelar en nuestro trabajo, ser ejemplos, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, de que trabajamos con excelencia, porque nosotros le servimos a un Dios de excelencia, a un Dios de orden, a un Dios que hace todas las cosas bien. Entonces nosotros debemos también en el lugar en donde Dios nos coloque, en esos trabajos que el Señor nos coloque, demostrar esa excelencia que viene de nuestro Padre, ¿cierto? Entonces no debemos imitar esa conducta de esos compañeros que no hacen bien su trabajo, ¿sí? De que llegan tarde y salen temprano y no trabajan mucho, se la pasan haciendo todo menos trabajando. Entonces no debemos imitar esa conducta, debemos ser diferentes,
Sí, porque aquí la Biblia nos está diciendo, no dejes que el mundo te corrompa. Vives en el mundo, lastimosamente tienes que habitar con personas difíciles, personas que están en el mundo o son del mundo, son personas del mundo porque viven de acuerdo a las costumbres del mundo, pero tú no eres del mundo, tú eres del reino de Cristo y tú tienes que vivir en las conductas del reino de Cristo, no en las conductas del mundo, ¿sí? Entonces es importante entenderlo, es importante tenerlo claro, que Dios nos pide que no nos dejemos contaminar por lo que está a nuestro alrededor, que no nos dejemos contaminar por todas esas cosas que no le agrada. Él nos dice, renueva tu mente, renueva tu manera de pensar, renueva esas conductas, ¿sí? Por medio de la palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? De acuerdo a tu situación, de acuerdo a tu entorno. ¿Qué es lo que Dios te dice? Mantente firme en eso que tú estás viviendo hoy, en esa tentación, podríamos llamarlo. ¿Qué es lo que Dios te dice? Mantente firme, no lo hagas. Actúa como yo digo en mi palabra que debes actuar. No te doblegues, no te dejes contaminar. ¿Qué es eso que el Señor te dice? No te dejes contaminar, déjamelo aquí, escríbemelo aquí en los comentarios, que me gustaría mucho leerte, de verdad. Debemos protegernos, sí, debemos proteger nuestra vida. Nosotros debemos seguir adelante, confiando, permaneciendo, ¿sí? La Biblia dice en Apocalipsis que los que se mantengan firmes, ¿cierto? Hasta el final, son los que van a recibir esa herencia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el caminar con el Señor, el aceptar hoy al Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y no hacer nada y no hacer un cambio, no te va, o sea, no es una garantía de que tú y yo vayamos a ser salvos, no, porque la Biblia es muy clara y dice, los que se mantengan firmes, los que resistan hasta el final. ¿Y qué quiere decir eso? Los que estén luchando por hacer la voluntad del Padre. Dice también Mateo de que el Señor Jesús hablando de que en aquel día, eso es cuando el día del juicio, ¿verdad? Cuando sea el día del juicio, llegue el día del juicio, dice que en aquel día le dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro y esto, y mejor dicho. Y el Señor les va a decir, yo no te conozco. Entonces va a venir un juicio, ¿cierto? Va a venir un juicio. Y Él declara allí cuáles son los que van a entrar al reino de Dios. Dice, deja muy claro, todos aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Lo deja claro. No nuestra voluntad, sino la del Padre. Y la voluntad del Padre hoy, estamos aprendiendo, es que podamos mantenernos firmes en medio de un mundo contaminado, en medio de un mundo lleno de maldad, de violencia, de salir provechoso. El Señor es lo que quiere, su voluntad es esa, que nos mantengamos firmes y también que podamos ayudar, que podamos ser generosos. Sí, la Biblia habla mucho acerca de este tema de la importancia de ser generosos, de buscar bendecir a otras personas, sí, porque para Dios es importante. Para Dios es importante que no solamente pensemos en nosotros, sino que miremos las necesidades de los demás. Inclusive hablando en Mateo 6 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Hablando acerca de que no nos preocupemos por nuestras necesidades, sino que primeramente busquemos ayudar a otras personas, que busquemos su reino y su justicia, que busquemos bendecir a otras personas y que va a venir esa bendición. El mundo de Dios o el reino de Cristo funciona al revés que el mundo
o lo contrario, ¿sí? De lo que es el mundo de Satanás, ¿sí? Porque mientras el reino de Satanás te dice, no, preocúpate tú por tus cosas y no te preocupes por lo de los demás. O sea, primero tú. Esa es como la ley, la regla general del reino de Satanás. Preocúpate por lo tuyo, enfócate en lo tuyo. Pero en el reino de Cristo es diferente porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Es decir, busca primero cubrir o preocuparte por la necesidad de otra persona, y tu necesidad yo me voy a encargar, o yo te voy a ayudar, o yo te la voy a suplir, ¿verdad? Entonces si vemos como que es una cuestión invertida, ¿cierto? Una cuestión que a nuestra lógica como que, ¿qué pasa? Sí, pero esa es la regla del reino de Cristo y debemos vivirla para poder tener como que ese resultado que esperamos, que es que el Señor nos supla nuestra necesidad, que el Señor nos ayude en todas las cuestiones que estemos pasando, ¿sí? Bueno, ha sido todo por hoy. ¿Qué te pareció este estudio? ¿Qué te pareció todo esto que estamos aprendiendo? Que estuvimos aprendiendo del libro de Santiago, capítulo 1. Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué te pareció? Sí. Quiero darte una premisa, sí, y es que muy pronto, para la gloria del Señor, he estado trabajando estos meses en un proyecto que ya pues el Señor puso en mi corazón ya hace un tiempito hacer, y he estado como en esa cuestión de hacerlo, ¿verdad? Porque sí lleva bastante tiempo, y pues yo creo que ya muy pronto va a poder salir. Sí, es un devocional. Es un devocional que deseo, que he orado muchísimo, de verdad que sí, para que pueda bendecir tu vida. Es un devocional del libro de Efesios, de cada uno de los versículos del libro de Efesios, de todo. Tienes una reflexión, ¿sí? Algo que habla acerca de esa palabra, que te va a llevar a profundizar más en ese versículo como tal. Porque es muy importante. Me he encontrado con personas que dicen, yo leo la palabra y no la entiendo. Entonces, es como que de esa manera te va a ayudar a entender muchísimo acerca de lo que tú estás leyendo, ¿sí? Porque te va como a llevar a profundizar en temas del que habla ese versículo, del que habla esa palabra, ¿sí? Entonces, muy pronto, Dios primero, vamos a estar publicándolo por Amazon. Creo que por Amazon va a ser como el primer medio para que lo puedas adquirir, físico o en papel. Perdón, es lo mismo, físico o digital, que físico y en papel es lo mismo, físico o digital, electrónico, ¿sí? Cualquiera de estos dos medios los puedes adquirir. Entonces, yo te voy a estar compartiendo cuando ya esté todo preparado. Dios primero, pronto ya quiero, de verdad, con ansias, anhelo con ansias que ya este proyecto salga y llegue a tu vida, se pueda materializar, de verdad que sí, que pueda bendecir tu vida, porque de verdad deseo que tú aprendas de la palabra de Dios, que tú no te pierdas de todas las cosas que Dios tiene para ti, porque que son grandes. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no quiero que tú te pierdas de nada de las cosas que Dios tiene para ti por falta de conocimiento de su palabra. Y como yo le he dicho al Señor, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos porque las personas puedan conocer tu palabra, ¿sí? Entonces este libro devocional es una de esas herramientas que el Señor me ha dado para poder cumplir este objetivo de que tú conozcas su palabra, de que tú te apropies de esas cosas que Él tiene para ti, de que no te pierdas de esas buenas obras que Él planeó para ti mucho antes de la fundación del mundo, ¿sí? Bueno, entonces ha sido todo por hoy. De verdad oro para que todo esto que hemos aprendido el Señor te dé la sabiduría para aplicarlo, ¿sí? Esa es mi oración en este día, en esta tarde,
que te dé la sabiduría para aplicar este conocimiento, que su espíritu te esté redarguyendo, enseñando, exhortando, ¿sí? Para que esta palabra pues produzca su fruto en tu vida. Si tienes, ya sabes, dudas, comentarios con respecto a este tema, déjamelo aquí abajito, que pues con la sabiduría del Señor vamos a tratar de responderte a esas dudas, preguntas, comentarios y todo lo que tú digas acá abajo. Dios te bendiga, nos vemos, chao, chao.